Ojos Negros, capítulo 12. Catacumbas. La búsqueda de Francesca continuaba. Sus amigas y colegas, Claudia y Cristina, compañeras del hospital, no cejaban en su empeño por hallarla, por lo que decidieron ir ellas mismas a la terminal del metro, donde había sido vista por última vez, y hablar con quien la había reportado a la policía. Al lado de la vía, el individuo doblaba mantas usadas para cubrir el roñoso colchón resguardado en un rincón debajo del puente, su hogar desde hacía años. Hola, saludó una de ellas. Estamos relacionadas con la desaparecida de quien usted avisó a la policía. ¿Se trata de la patrona en la plataforma del metro? Me pareció anormal que alguien tan refinada como ella estuviera en ese hueco. Por eso me acerqué con intenciones de ayudarla, mas su comportamiento de algún modo era extravagante, como si estuviera bajo la influencia de drogas. Al notarme, corrió y se escondió en las catacumbas. Entonces yo me fui. En esos laberintos uno se pierde sin darse cuenta. Explíquenos respecto al subterráneo, por favor, solicitó Cristina. Es un simple terreno desmantelado. Las dificultades comienzan con la manufactura de 8 carros hechos de aluminio, una unidad de pruebas gemela con las normales, pero con un color diferente al rojo o verde de la flotilla, pues nunca fueron pintados, de ahí su designación, flecha plateada. Como no se pusieron en servicio, quedaron sin usar en los patios de la empresa. Con todo, la gente dice haberlos tropezado en circulación por las vías recorriendo la estación a altas horas de la noche. Eso no tiene nada de raro, objetó Claudia. Pueden utilizarlos para muchas cosas. No veo lo sobrecogedor del asunto. El sujeto sonrió. La reacción era la esperada. La parada no se comunica con la red general, dado que las vías férreas no fueron perfeccionadas. Por esto es injustificable la circulación de un convoy, y por si fuera poco, muchos alegan haber visto al espectro detenerse para permitir la subida a algunos despistados, y estos viajeros se esfuman para siempre o no vuelven a ser hallados sino luego de meses o años. Muchos han percibido espíritus en sus vagones, aclaró. Los conocedores no tienen titubeos, solo los extintos se trepan en ese andén. Cristina fue la primera en reaccionar. Debemos ir a ese lugar, afirmó. Bien, yo las conduzco, pero si están interesadas en entrar en las catacumbas, deberán ser asistidas por uno de los catáfilos, los expertos en esos laberintos. El auto los condujo a una localidad cercana. De ahí en adelante la excursión debía proseguir a pie, pues la carretera no llegaba a su destino. Para su sorpresa, en las inmediaciones se toparon con una algarabía. Una aglomeración de marionetas disfrazadas se dirigía al distrito. Vampiros con la boca ensangrentada y colmillos lujuriosos, brujas de sombreros picudos cabalgadas en sus retorcidas escobas, hombres lobos cuyas voces atronaban con sus escandalosos aullidos, esqueletos ambulantes con sus caderas desarticuladas, balanceadas al ritmo de la música, y cientos de estrafalarias indumentarias hacían parte de un indudable carnaval. El indigente se aproximó en compañía de una joven pintarrajeada como un arcoíris. Conozcan a Freya, es su seudónimo de combate en los catáfilos, añadió en voz baja. Hoy no es práctico inspeccionar el parador, opinó la chica. En cuanto a las catacumbas, están cerradas al público como todas las galerías. Si ustedes lo desean, podemos entrar por otra abertura, pero déjenme advertirles, hace poco un excursionista descubrió una filmadora con la batería agotada, dejada en el suelo de uno de los callejones. La película develó vestigios arreglados a modos de flechas y signos pintados en las paredes. En concreto, una insólita estampa humana con los brazos y las piernas separadas,
pariente del hombre de Vitruvio de Da Vinci. En el video se vislumbró al camarógrafo asustado a más no poder, corriendo como si lo persiguieran, dejando tirados los utensilios. Jamás se desenterró a su dueño. Si su conocida fue más allá de los osarios, no va a ser fácil dar con ella. Las excavaciones son amplias y hay zonas peligrosas por el riesgo de derrumbes, manifestó. ¿Están al corriente sobre la tradición de los yacimientos? Tienen unos 6 siglos de antigüedad. Originalmente eran una explotación de piedra caliza y yeso, respondió Cristina. El exceso de residuos humanos en los cementerios de la ciudad se convirtió en un foco de infecciones y con el riesgo de epidemias por el mal manejo de los difuntos, las autoridades resolvieron hace 200 años trasladarlos a este terreno preservado, anotó la experta. Al atardecer, una procesión de sacerdotes arropados con la sobrepelliz blanca, cantando el oficio de difuntos, precedía los carruajes llenos de despojos en una caravana fúnebre, que venía de diversos camposantos y conducía a los subterráneos portando miles de reliquias óseas, hoy amparadas allá abajo. El proceso duró 15 largos meses por culpa de la cantidad de desechos, explicó Freya. El grupo salió del perímetro enrejado y se introdujo en el bosque paralelo a los viejos rieles techados por el óxido. El retumbar de un convoy las estancó unos momentos. En sus mentes aguardaban la presentación del espectro, pero en vez de eso, una fila de vagones verdes cruzó un puente por una ruta secundaria y se alejó. Hemos llegado, anunció Freya, retirando unas ramas sobrepuestas para dejar libre un estrecho agujero y se internó dentro de él. La quietud en el hueco era sepulcral. Un mundo las acechaba en sus entrañas, alejado del escándalo en el exterior. A medida que penetraban por la entrada subrepticia y descendían por angostas escaleras talladas en la piedra, alumbradas por linternas colocadas en los cascos de minero suministrados por la guía, comenzaban a surgir en los tabiques imágenes de incursiones anteriores, frases con nombres de pasados buscadores o extraños bosquejos alusivos a los misterios encerrados. Se adentraron en la gruta tapizada por largos huesos, encajados en verdaderas murallas a ambos lados del pasaje, con cráneos sobresalidos, unos ordenadas en círculos o guirnaldas, pertenecientes a seres anónimos ausentes de la memoria de la urbe. Gracias a una mejor iluminación, percibieron el salón principal con lámparas disparejas, similares a unas copas encendidas por el aceite de sus bases. Se encontraban al inicio del sector de las tumbas, el único espacio permitido para los turistas. Siguieron, cobijadas por cráneos adosados, alumbrados por esporádicas antorchas instaladas en las paredes. En un recodo, una sutil silueta se interpuso por un instante y se eclipsó casi de inmediato. ¿Qué fue eso?, preguntó con voz trémula Claudia. Sus acompañantes, sorprendidas, la miraron perplejas. Ellas no habían visto nada. Una sombra acaba de circular, aseveró. De vez en cuando se exhibe una fémina vestida de blanco, explicó Freya. Ojalá no sea ella. Al exponerse ante alguien, la víctima muere en el transcurso de un año, añadió sonriendo. Por lo menos eso dice la superstición. La guía revisó el mapa, un tesoro de su exclusiva propiedad, elaborado en tantos años de indagar en cada uno de los rincones del laberinto. Determinó el itinerario más probable tomado por la extraviada y, sin dudarlo, continuó para alcanzar una antecámara en media luna pletórica de dibujos. Innumerables caras acumuladas en gavillas, con las facciones enfurecidas y sus ojos reemplazados por manchas negras, rodeaban un mural de gran tamaño. En él resaltaba una monumental ola arrasando una isla. Abundantes velas encendidas, con sus llamas inmóviles, proporcionaban condiciones funestas al aposento. Retrocedamos.
Este recinto me da mala espina, susurró Freya. Parece estar preparado para algún ritual. Unos cantos procedentes de un callejón adyacente la interrumpieron, obligándolas a buscar refugio. Una pandilla de individuos cubiertos por mantos oscuros, con capuchones en sus cabezas y copas llenas de vino en sus manos, hizo su ingreso. Uno de ellos transportaba un gallo prisionero en una jaula. El cabecilla agarró el ave por las patas y de un certero tajo le cercenó el cuello. El flujo manado de la herida cayó en un tazón. Entre cánticos, las capas se deslizaron al piso para dejar visible la desnudez de las mujeres y los hombres, cortejados por la atronadora música liberada de un equipo de sonido. Con los párpados cerrados, bailaban en círculos cerca del cuerpo decapitado. A la vez, el líder untaba la piel de los danzantes con la sangre del animal. El baile aumentó su intensidad y se volvió más erótico para desencadenar en una extravagante orgía. Era una ventaja para fugarse con rapidez por el túnel. Unos pocos metros adelante se divisaba una galería. Se asomaron con prudencia. Adentro se escuchaban voces y entrechocar de cristales. Las conversaciones, sazonadas con risas, envolvían una camarilla reunida alrededor de una mesa en donde se llevaba a cabo una comida. Otros catáfilos aprovechaban el alejamiento de los turistas para divertirse un poco. Los rastreadores examinaban nuevos recovecos desde antes de la ausencia de Francesca, incluso operados con instrumentos de buceo para sumergirse en aquellas áreas en las cuales había estanques debido a la filtración de aguas contaminadas o lluvias torrenciales. Lamentablemente, en ninguna de sus expediciones vieron a la desaparecida. Si van a proseguir la búsqueda, háganlo con precaución, previno uno de ellos. Los viejos fantasmas están alborotados. La niña del vestido blanco e inclusive la famosa bruja Marie Laveau se han venido manifestando en repetidas ocasiones por estos andurriales. La reina del vudú. La ficción la ha situado convencionalmente en su ciudad natal, Nueva Orleans, replicó Claudia. El explorador asintió. Según dicen, a ella se le convoca para conceder deseos y con la práctica del culto religioso en estos socavones no sería raro si la hubieran llamado. Se muestra con el perfil de una mujer alta, vestida con grandes ropajes, asociada con bailarines cuya única vestimenta es la piel, los fantasmas de la danza, e incluso se transforma en un gran cuervo negro y vuela por todas partes, terció otro de sus compañeros con una sonrisa irónica. La conversación fue obstaculizada por la inesperada llegada de un par de mujeres, impregnadas por un barro parduzco. Venían de sondear nuevos rincones en las minas. La agitación era indiscutible. Tenemos que irnos. La policía se está tomando los túneles por el descubrimiento de una mujer ultimada en un rito satánico, previno una de las chicas. La desazón hizo presa de las médicas. La noticia era aterradora. ¿Han podido enterarse de su nombre?, preguntó Cristina. No lo han logrado. La encontraron descuartizada y con el rostro destrozado. Sin embargo, ya hicieron el levantamiento y la llevaron en dirección a la morgue para la necropsia y procurar averiguar quién era. El ruido de las fuerzas del orden apremió a los invitados a escabullirse, dejando abandonados platos y manteles. La imagen irracional de una solitaria mesa con vajilla y velas encendidas quedó como testigo mudo de la celebración. Freya le sugirió una senda opuesta a la escogida por sus camaradas. Así sería más fácil huir. Las dos corrieron detrás de ella, aturdidas por las malas nuevas. La idea de Francesca asesinada era escalofriante. Llegaron sin mayores obstáculos a unas escalinatas clausuradas por una tapa de alcantarilla. La enderezaron
y antes de salir al exterior, unos chillidos se esparcieron, escoltados por un interminable y furioso batir de alas. Un ave azabache emergida de las profundidades se abalanzó sobre ellas, las sobrepasó y con su reclamo espeluznante se perdió en la noche.